Ya. Buenos días, vamos a comenzar con la clase correspondiente a esta semana, que va del 29 de junio al 3 de julio. Ya está disponible en la plataforma de virtualdaem.cl las guías correspondientes a esta semana. A las personas que las quieran retirar en el liceo van a estar disponibles desde el día de mañana, pero con mayor seguridad les recomendaría que fuesen el día jueves, ya porque mañana puede que haya algunos atrasos quizás. También por el tema del clima, no sabemos si va a estar todo listo. Así que si van el día jueves a buscar la guía impresa, les van a asegurar que van a estar ahí disponibles para ustedes. ¿Ya? La guía correspondiente a esta semana sigue hablando sobre el proceso de exploración del territorio. Nosotros ya lo adelantamos un poco y el día de hoy vamos a ir profundizando algunos temas. ¿Ya? Acuérdense que esta clase está siendo grabada y va a después quedar a disposición de ustedes para que puedan ir viendo con mayor detalle, y las diapositivas también van a quedar a su disposición en el Classroom de primero medio. ¿Ya? Si alguien no tiene el link o no está inscrito, me puede escribir su mail en el chat. Yo le mando el link de invitación para que entre al Classroom y pueda ver el material que ahí está disponible. Y comenzamos. Cuando tengan una pregunta, acuérdense que pueden hablar, pueden activar su micrófono, no hay ningún problema, o también pueden escribir en el chat. ¿Ya? Tenemos esa alternativa. Así que comenzamos con este proceso de exploración del territorio. En primer lugar, esto responde a un desafío que tenía nuestro país. Cuando Chile se independiza y comienza ya su vida como país independiente sin la presencia española, tiene que tomar la decisión de cómo va a ir delimitando su frontera. ¿Ya? En el mapa que ustedes están viendo corresponde a la delimitación original que tenía nuestro país, considerando también estas líneas como punteadas, como estos puntos que están acá por el lado argentino, correspondían a lo que era la Capitanía General de Chile. Por Iuti Possidetis, que es una consideración jurídica que tiene que ver con las fronteras de la época colonial, se mantienen en los primeros años de vida independiente. Sin embargo, estas fronteras estaban poco delimitadas. Tienen que pensar que en esta época no existían, eh, por ejemplo, satélites, ninguna otra forma para poder ver a ciencia cierta cuál era las fronteras reales que tenía el país. Por lo tanto, todo se iba haciendo, entre comillas, al ojo, con mediciones bastante arcaicas si consideramos la tecnología disponible el día de hoy. Por lo tanto, costaba definir a ciencia cierta cuáles eran las fronteras. El día de hoy, por ejemplo, sabemos que la frontera entre Chile y Argentina se fija en cuanto a las cimas más altas, y de ahí se van trazando la línea que nos divide. Y tenemos instrumentos que nos permiten medir la altitud también, y la ubicación geográfica a través de GPS o de otros sistemas de posicionamiento satelital. Pero en esta época, en el siglo XIX, todo se hacía prácticamente al ojo y tratando de hacer cuadrar los datos también usando la navegación a través de las estrellas. Por lo tanto, era muy difícil tener una precisión exacta. ¿Ya? Por eso es que hablamos de que eran fronteras naturales e imprecisas. Por ejemplo, se va a establecer que la frontera entre Chile y Argentina correspondía a la cordillera de los Andes, pero el punto exacto de la cordillera era muy difuso, por lo menos en los primeros años. Así que hay que tener claro que esos eran problemas que van a haber para poder fijar de forma correcta las fronteras de nuestro país con los países vecinos. En segundo lugar, muchos de estos territorios, si bien se reclamaban de que efectivamente eran de Chile, en la práctica no van a ser ocupados de forma efectiva. ¿Qué significa esto? Que no va a haber presencia de habitantes chilenos ni presencia del Estado en esos territorios. El mapa que ustedes están viendo a su izquierda corresponde al territorio que va a ocupar nuestro país durante el siglo XIX. Si ustedes se fijan, parte aproximadamente en la zona norte a lo que el día de hoy corresponde a Copiapó, y de ahí hasta la ciudad de Valdivia. Sin embargo, entre Concepción y Valdivia es una zona que no estaba habitada por lo menos chilenos ni por la presencia del Estado. Era territorio ocupado principalmente por pueblo mapuche. Desde el río Biobío hacia el sur era territorio del pueblo araucano, y la zona de Valdivia, la ciudad de Valdivia específicamente, también era parte del territorio chileno. Pero entre Concepción y Valdivia había una zona que no estaba ocupada efectivamente. ¿Ya? Más adelante se va a llevar a cabo el proceso de ocupación de la Araucanía.
Por lo tanto, si bien nuestro país reclamaba que ese era su territorio, en la práctica habían zonas en las cuales no había presencia del Estado y tampoco de chilenos como lo conocemos el día de hoy. ¿Ya? Así que estos puntos tienen que tenerlo en claro. Todo lo que nosotros estamos viendo acá es la materia que está en la guía. ¿Ya? Así que si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden ir haciéndola en el transcurso de la clase. De hecho, si ustedes se fijan en el mapa que está acá, en la zona de Argentina, lo que corresponde a la Patagonia al día de hoy, aparece como un territorio de dominios indígenas, indomables, entre comillas. Es decir, que no interactúan con personas chilenas o personas argentinas, ya que no pueden someterse por estos estados. Y si ustedes se fijan, hay una pequeña parte en Argentina que corresponde a la comandancia del Fuerte del Carmen, que es un lugar que va a estar controlado militarmente. Pero si ustedes se fijan, es solamente una pequeña sección del territorio de la Patagonia. También en lo que el día de hoy corresponde a Paraguay y Bolivia, también era una zona de pueblos indígenas. Durante la época colonial española, estos pueblos indígenas, como van a ser los guaraní en Paraguay o los mapuches en la zona de Chile y Argentina, no se van a someter al Estado español. Cuando Chile era colonia, van a estar siempre en una constante guerra y en cierto punto van a lograr una autonomía, porque el Imperio Español no los logra someter. Y después el Estado chileno, cuando recién se forma, tampoco los puede lograr someter en primera instancia. Así que recuerden esto. Si bien Chile reclamaba que su territorio iba desde Copiapó hasta Valdivia, la zona entre el río Biobío y el río Tortén aproximadamente, va a ser territorio ocupado principalmente por el pueblo mapuche y que no va a corresponder a un dominio efectivo del Estado chileno. La presencia de la administración en el territorio. En la imagen que ustedes ven al lado izquierdo, corresponde a la zona norte de La Serena. Esa cuesta se conoce como la Cuesta de Buenos Aires, y esto nos demuestra la dificultad geográfica y la compleja geografía que tiene nuestro territorio. A lo largo y ancho de Chile nosotros podemos encontrar la existencia de muchos cordones montañosos, transversales, que cruzan desde el mar hacia la cordillera, por ejemplo, y que van cortando el desplazamiento que nosotros podemos ir realizando por lo largo y ancho de Chile. Es muy difícil cruzar de la zona norte del país, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van de La Serena hacia el norte, claro, el día de hoy existen autopistas, pero piensen que en el siglo XIX no existían estos caminos. Y para cruzar estas montañas era muy complejo, muchas veces las carretas con las que se iba se desbarrancaban, terminaban muriendo las personas que viajaban, era muy peligroso viajar y la comunicación no era expedita. Principalmente nos vamos a ir comunicando a través del mar, pero esto no va a permitir que lleguemos a las zonas interiores del país. Por lo tanto, habían territorios en los cuales el Estado no estaba presente. Si bien se reclamaba que era territorio chileno, el Estado no lograba llegar ahí con la facilidad que sí llega el día de hoy. ¿Ya? Si el transporte es lento, es difícil, se empieza a perder la idea de que hay una presencia efectiva del Estado de Chile en estos lugares. También nuestro país tenía escasos recursos. Al comienzo de nuestra vida independiente, en el siglo XIX, no contaba con la riqueza ni el colchón económico que cuenta el día de hoy, que permite que el país se endeude, que obtenga créditos del extranjero o que haga uso de ahorros que ha ido juntando a lo largo del tiempo. Cuando recién Chile partió como país independiente, tenía que construir toda una industria para lograr funcionar, ¿ya? Que es lo que yo le ejemplificaba con el tema cuando uno se iba de la casa, que necesita buscar una fuente de ingresos que sea permanente, de lo contrario, no está siendo realmente independiente. Y la comunicación era muy ineficiente. El día de hoy nosotros, ¿cierto? Tomamos el teléfono y con una simple llamada o un WhatsApp podemos hablar con nuestro amigo que está en Japón o en otro lugar del mundo sin ningún problema. Pero en esta época, para comunicarse, había que hacerlo principalmente por carta o en persona. Por lo tanto, imagínense la diferencia de tiempo entre la respuesta a una carta que yo enviaba. Yo podía mandar la carta el día de hoy, me podía demorar un mes en llegar, por ejemplo, a Santiago, y de ahí un mes más de vuelta la respuesta. En cambio, el día de hoy, si nosotros mandamos un WhatsApp y nos dejan en visto, ya en 5 minutos nos empezamos a desesperar. Pero imagínense cómo lo tenían que hacer las personas. Si ustedes estaban trabajando en otro lugar y mandaban una carta a su novia, se demoraba 2 meses en llegar de vuelta la respuesta. El día de hoy no podemos aguantar ni 5 minutos. Imagínense lo difícil que era la comunicación y las relaciones
también personales de todos los habitantes de este país que se estaba formando. Por lo tanto, estos son los puntos principales que nos van a explicar la dificultad que va a existir para que nuestro país pueda ir consolidando su territorio. Una geografía complicada, de causa difícil desplazamiento, que los tiempos sean largos, recursos escasos, por lo tanto nuestro país no podía invertir en llegar y construir un camino o un túnel. Eso era mucho dinero y para eso tenía que tener ahorro o lograr pedir un préstamo al extranjero. Los medios de comunicación eran totalmente lentos y no nos permitían tener una comunicación de forma instantánea como es el día de hoy, ¿ya? Así que esos son puntos que ustedes tienen que tener presentes cuando piensen en cómo se va a ir consolidando el Estado en esta época a lo largo y ancho de Chile. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora, los escucho o pueden escribir en los puntos que hemos tratado. Hasta ahora hemos visto el tema de las zonas que no habían sido ocupadas, ¿cierto? Efectivamente, la dificultad de trazar una frontera que fuese totalmente confiable, y también las dificultades tanto geográficas como de recursos o de comunicación que tenía nuestro país. ¿Tienen alguna consulta? Eh, los escucho, las escucho, o de lo contrario podemos seguir. Si quieren consultar algo, ¿no? Mira. Aquí va a haber un aporte importante del mundo de la ciencia. Como les decía antes, Chile tenía escasos recursos, una geografía complicada, y para lograr ya ir logrando consolidar el dominio de estos territorios, va a ser necesario que reconozcamos de qué está hecho nuestro país, es decir, qué recursos naturales puedo encontrar yo, qué tipo de fauna hay, qué tipo de flora hay en el territorio, cómo puedo sacar provecho económico a esto, y también ir creando una identidad nacional. Si bien gran parte de nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra forma de ser es una herencia de España, ¿cierto? Como nuestro idioma, la religión, nuestra gastronomía también en gran parte es herencia española, pero esto se va a ir mezclando con los distintos pueblos indígenas que aquí habitaban. Por lo tanto, vamos a tener que ir creando nuestra propia identidad nacional para diferenciarnos también de los demás países de Latinoamérica. Muchas veces se habla de que Chile es un país que es muy distinto al resto de Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia o en Venezuela, la, el mismo clima hace que la gente sea de forma distinta. Normalmente se catalogan como gente que es más alegre. En el cambio, en el caso de Chile, por nuestra geografía, nuestra ubicación geográfica, el tipo de clima que tenemos, la temperatura que es más baja, nos catalogan normalmente como un pueblo que es un poco más frío en cuanto a nuestras relaciones interpersonales y también un poco más, menos alegre, como más apagados nosotros en comparación a países que están en la zona tropical. Y eso también es parte de nuestra propia identidad cultural, nuestra identidad nacional. El tema de la impuntualidad no tengo idea de dónde habrá salido, pero Chile es un país que es muy impuntual. Nosotros normalmente cuando decimos, ya sé que nos vamos a juntar a las 5, uno sabe que va a estar mínimo media hora esperando, ¿sí? Y eso lamentablemente ya nos tiene totalmente catalogados y en el extranjero también lo sabe. Si ustedes tienen amigos, a mí me pasaba con un amigo que es alemán, cuando nos juntamos, nosotros decíamos ya a las 6 nos juntamos, y a las 6 recién uno estaba saliendo de su casa y él estaba a las 6 en punto en la puerta tocando el timbre. Y eso es parte de la identidad que tienen ellos y que también lleva a que sean un país tan desarrollado. Así que eso es lo que va a ir creando nuestra identidad nacional, ¿ya? Lo que nos identifica a nosotros como pertenecientes a este país y que nos diferencia de los demás países del mundo, ¿ya? Y para eso vamos a tener que tener varios años en los cuales nos vamos a estar preguntando qué significa ser chileno, cuál es la esencia de ser chileno, cómo son los chilenos, cómo se comunican, en qué creen. Y todos esos son desafíos que se van a tener que ir concretando durante el siglo XIX, ¿ya? No hay problema con el tema de la licencia. Seguimos con el tema de la ciencia y ahora vamos a ir viendo de qué forma nosotros vamos a ir conociendo dónde estamos. Cuando se descubría un territorio, era necesario en primera instancia identificar los recursos que habían en él. De lo contrario, no iba a tener ningún sentido que se estableciera una ciudad. Por ejemplo, si se establecía donde se estableció Laja, ¿por qué Laja se construyó en ese lugar? ¿Qué es lo que llevó a que la fábrica actual
de CMPC se instalara ahí en los años 50. ¿Por qué ese punto específico y no en otro lugar del país? ¿Qué tiene la geografía del Lájar que lleva a que una fábrica de celulosa, una de las primeras de Latinoamérica, se instale en esa zona específica? Y la primera de Chile. ¿Cuál fue el motivo a que esta fábrica de celulosa se instalara ahí? La ubicación, ¿cierto?, de un afluente de agua, como el río Biobío, es necesaria esta agua para todo el proceso industrial. También la cercanía con plantaciones, con terrenos fértiles para las plantaciones forestales, en la materia prima que necesita la celulosa. Todo eso lleva a que la fábrica se instale ahí, pero no fue una decisión al azar. Lo que se consideraron, como les decía antes, factor geográfico, la conectividad. Por ahí pasa la línea de ferrocarril que va desde el sur hacia la zona central y norte de Chile. Por lo tanto, era un punto neurálgico de conectividad. Y así vamos a ir viendo cómo se van instalando distintas ciudades a lo largo de Chile y a qué se va a dedicar cada una de nuestras regiones y cada una de las ciudades de nuestro país. Melanie, ¿alguna pregunta? Levantó la mano. ¿Me escucho o puede escribir? ¿O pasé ya el botón? ¿Una pregunta? No sé si me pasó ahí, ¿eh? Bueno, volviendo a ese punto, cada región de nuestro país actualmente tiene una vocación productiva diferente. Santiago es una ciudad principalmente administrativa e industrial, como Concepción es una ciudad principalmente universitaria, de servicios y también administrativa, que organiza toda la región del Biobío. La ciudad de Los Ángeles, es la capital de la provincia del Biobío, ¿cierto? Tiene un carácter administrativo, también de servicios, comercial. Es considerada la capital agrícola y forestal de la región del Biobío. Y así sucesivamente. Cada ciudad, cada región tiene una distinta función en base a los recursos que están a su alrededor. ¿Ya? Por eso no es casualidad que, por ejemplo, Laja o Nacimiento estén a orillas del río Biobío y que cada una de estas dos ciudades tenga una industria forestal industrial de celulosa importante. Es principalmente por el acceso, ¿cierto?, al agua del río Biobío y la cercanía a plantaciones forestales, y también están estas dos ciudades justo donde pasa la línea del ferrocarril. Es la principal forma de transporte de las mercaderías que se producen tanto en Nacimiento como en Laja. La mayoría de ellas salen en ferrocarril hacia los puertos de Coronel o de Talcahuano. Así que tener la información certera de que los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor va a ser fundamental para el desarrollo del país, ¿ya? Aquí también vamos a empezar a hablar ahora de otro elemento que es fundamental, que es conocer a la población, conocer a las personas que viven dentro de este territorio. En el caso de la población chilena, para lograr conocer su composición, su distribución, va a ser fundamental el papel que va a cumplir la Universidad de Chile, por un lado, y también en la Oficina de Estadística, a través de los censos. Ahora vamos a ir explicando cada uno de estos puntos. Cuando nosotros hablamos de los censos, estamos hablando de un trabajo que se busca realizar para tener estadísticas sobre la población, su distribución, composición, características sociales, ¿ya? Acuérdense que la diapositiva después se las voy a dejar, si es que la necesitan revisar con más tiempo o ver más información que ahí esté, va a quedar a su disposición, ¿ya? Si tienen un cuaderno o algo cercano, les recomiendo que vayan tomando nota. Sí, estoy acomodando el chat. Está un poco tal vez. Ya, ahora sí. ¿Qué son los censos? ¿Para qué sirven? ¿Cierto? Generan estadísticas oficiales que permiten que el Estado y las empresas también y la ciudadanía conozca las condiciones sociales de la población, las condiciones económicas, ambientales y demográficas de un país. ¿Cómo está eh, construida la pirámide demográfica de nuestro país? Es decir, una población principalmente joven, más adulta, más de ancianos, y eso nos va a permitir tomar decisiones.
Ustedes se acuerdan lo que nosotros vimos en primera instancia en lo que era economía. Era necesario, ¿cierto?, tener conocimiento de las distintas alternativas que yo tenía, de los recursos, de las necesidades, para ir tomando decisiones. Y que estas decisiones sean en base a información confiable. No que yo tome decisiones en el aire, sino que en base al conocimiento que tengo de cuánta gente vive en un lugar determinado, cuáles son las características de esta población. Por ejemplo, hace un tiempo atrás en Laja se planteaba de que la escuela que está frente a la Plaza de Armas, quizá sería bueno moverla hacia el Alto del Laja, porque la mayoría de la población que necesita enviar a su hijo a una escuela básica vive en los Altos del Laja. Por lo tanto, tendría sentido haber colocado una escuela cerca de este lugar. Finalmente esa idea quedó en nada, pero los datos entregaban de que era una decisión acertada. De esa forma se disminuían los desplazamientos y permitía que descongestionar en parte el tránsito en el centro de la ciudad y que los niños estuviesen más cercanos a donde vivían realmente y no tuviesen que desplazarse 2 o 3 kilómetros. Esa es la finalidad que tienen los censos. Nos permiten conocer cómo se distribuye la población y sus características, y en base a eso el Estado puede tomar decisiones y las empresas también. Bueno, acá hay una descripción de qué es lo que son los censos, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística, que es la institución del Estado que se encarga de llevar a cabo estos procesos. El último se llevó a cabo el año 2017. Y aquí lo que nos va contando es que el censo busca obtener información de toda la población del país o de un grupo específico. Y estos censos son normalmente de población y de viviendas. De esa forma el Estado puede conocer cuál es el nivel de hacinamiento que hay, por ejemplo, en una comuna o en una provincia determinada, y eso va a llevar a que después el Estado, por ejemplo, invierta más dinero y construya más viviendas sociales en esos territorios. No realizáramos los censos, no podríamos conocer a ciencia cierta cuánta gente vive en un lugar determinado y en qué condiciones. No sé si ustedes se acuerdan del censo que se hizo el año 2017, pero cuando entraba a la casa el censista y le empezaba a hacer preguntas, una de ellas era cuántas familias vivían dentro de la misma casa. En una casa pueden haber 2 o 3 familias distintas. Por familia se entiende padre, madre y sus hijos. Puede estar, por ejemplo, pueden estar sus padres, pueden ustedes vivir con su abuelo, de ahí ya se consideraría que hay 2 familias juntas. Y es importante conocer esos datos, porque de esa forma el Estado puede decir, ¿saben qué? En Laja hay un nivel de hacinamiento muy grande, viven 2 o 3 familias en cada casa, es necesario construir más viviendas. De esa forma el Estado va a saber que va a tener que invertir más en la ciudad para de esa forma responder a esa problemática. Si no se hicieran los censos, sería muy difícil saber cuáles son las condiciones en las cuales vive la población y de qué manera el Estado podría mejorar su calidad de vida. ¿Ya? Y que esa es la finalidad principal que tienen los censos. Acuérdense que el Estado tiene un problema, igual cuando vimos el tema económico, al igual que nosotros, el Estado tiene recursos escasos y tiene que responder a necesidades ilimitadas que tiene toda la población de Chile. Y a través de los censos puede saber cuáles son las necesidades más urgentes por resolver, y de esa forma destinar recursos a esos puntos específicos. ¿Ya? Hace 50, 60 años atrás, el principal problema que había en Chile era la falta de escolarización. ¿Qué se hizo? Se empezaron a construir colegios y escuelas a lo largo y ancho de Chile. El día de hoy ya se logró la cobertura, es decir, que todos los niños o niñas que estén en edad escolar puedan entrar a un establecimiento de educación. Pero ahora surge el otro problema. Ya logramos que vayan a las escuelas, ahora es momento de que mejoremos la calidad de las escuelas. Porque el primer nivel, si ustedes se acuerdan de la pirámide de Maslow, el primer nivel era entregar el acceso. Ahora hay que mejorar la calidad dentro de estas escuelas. Es el desafío que tenemos todos por delante. Los censos, ¿cierto? El problema que hubo en la época, imagínense que el día de hoy incluso, el año 2012 se hizo un censo, con toda la tecnología que tenemos el día de hoy, no fue exitoso. Hubieron problemas estadísticos, los datos que se consiguieron no fueron confiables, y se tuvo que hacer de nuevo 5 años después, del 2017. Imagínense haber hecho esto mismo, el mismo trabajo, sin la tecnología actual, en el año 1843. Muy difícil lograr que fuesen datos certeros, muy difícil que se haya logrado una cobertura efectiva de todas las personas que vivían en el país. Piensen que no había medios de comunicación expeditos,
y que había muchas zonas en las cuales vivían personas, pero eran zonas de difícil acceso. Y el día de hoy cuesta llegar, por ejemplo, a Turquía o en Uraqui, que está cerca de San Rosendo. Imagínense cuánto costaba hacer esto mismo hace 100 o 200 años atrás. De hecho, en esta misma época, a comienzos del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, viajar de Concepción a Lota, que el día de hoy ustedes lo pueden hacer en auto y no se demoran, dependiendo del tráfico, pueden demorarse entre 30 minutos a una hora, si es que hay taco o no. Hace 150 años atrás, ese mismo trayecto podía tomar días, incluso había que descansar entre medio, ¿ya? Y el día de hoy es un trayecto que se puede hacer en cosa de minutos. Piensen en esos problemas de conectividad que habían en esta época para lograr llegar a todos los rincones del territorio. El día de hoy es difícil, hace 150 años atrás era casi imposible. Además que la metodología que se utilizaba, piensen que las estadísticas se llevaban en papel, se llevaban en cuadernos, en hoja, en el transporte se podían ir perdiendo, después para hacer el cálculo había que hacer un trabajo, entre comillas, de chinos, como se dice coloquialmente. Por lo tanto, era muy difícil lograr llevar una estadística efectiva, ¿ya? El día de hoy es complicado, hace 150 años atrás era casi imposible. Y la información que se logró recolectar, si bien no fue tanta como la que se esperaba, ni tan confiable como se deseaba, sí permitió reconocer de que había lugares en los cuales vivían muy pocas personas y lugares que estaban prácticamente deshabitados. Y eso va a llevar a que el Estado más adelante tome la decisión, por ejemplo, de ir colonizando algunos territorios, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Para lograr construir todo esto era necesaria la institucionalidad, es decir, crear instituciones del Estado que lleven a cabo este trabajo. En el año 1843 se crea la ley de censo, que es lo que va a permitir que se lleve adelante el censo y que le va a otorgar financiamiento, y se crea la Oficina de Estadísticas. Actualmente, cuando la Cámara de Diputados presenta un proyecto de ley o el presidente, este proyecto de ley, si es que va a gastar dinero, tiene que tener establecido de dónde se van a sacar los fondos para financiarlo. Por lo tanto, un punto importante para llevar a cabo el censo es el financiamiento. Y esto va a permitir que se traigan personas expertas en estadística que logren ir organizando la información y analizándola. El día de hoy, imagínense, es muy complejo analizar los datos. En el verano participé en un congreso en el que hablaban sobre astronomía. El principal problema que se tiene el día de hoy en el tema astronómico es la cantidad de datos que hay. Existen muchos telescopios, observatorios a lo largo y ancho del mundo, juntan tanta información que el día de hoy ya no es posible que nosotros, los humanos, hagamos el análisis de esa información. Se necesitaría tener millones de astrónomos más de los que hay actualmente, y como no existen, no van a haber en corto plazo, lo que se hace el día de hoy para analizar toda esa información que proviene de los observatorios, de los telescopios que están a lo largo y ancho del planeta, y también los que están orbitando alrededor del planeta Tierra, se hace a través de inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial va analizando los datos y cuando detecta alguna anomalía en específico, ahí le envía el aviso a que un humano lo revise con su propio ojo. Y de esa forma podemos ir detectando anomalías como, por ejemplo, el cambio de una órbita quizá en un planeta que estamos observando, o el cambio en la densidad de una estrella que estamos mirando, y ahí recién el humano entra a intervenir. Pero toda la otra información, el día de hoy, la analiza inteligencia artificial. Hace 150 años atrás, todo teníamos que hacerlo nosotros, sin calculadora, por lo tanto, imagínense ir completando estadísticas de millones de personas a mano. Es un trabajo muy difícil y poco preciso. Si ustedes se equivocan en la prueba de matemáticas, el día de hoy con la tecnología que tenemos, imagínense hace 150 años atrás. Yo también me equivocaba en las pruebas de matemáticas, y eso fue hace poco tiempo atrás. Uno de los principales elementos y pasos que nos va a permitir ir consolidando este conocimiento científico y el reconocimiento del territorio nacional va a ser la creación de la Universidad de Chile. No el equipo de fútbol, sino que la institución de educación, ¿ya? Que después va a ser creada en alero de esta universidad y que ya al día de hoy no tiene ningún nexo eh, con la institución de educación. Entonces se funda en el año 1843, tenía como principal objetivo empezar a generar ciencia, a empezar a generar conocimiento dentro
del territorio, a generar investigación. Por eso es que se dice que tenía un rol educacional. Por un lado buscaba formar a la población, pero por otro lado también buscaba conocer el territorio chileno y su composición. Esto llega de la mano con las ideas del progreso indefinido, es decir, que nosotros a través del uso de la razón, a través de la investigación, logramos el desarrollo de los pueblos. Van a llegar muchos investigadores, profesores del extranjero, porque Chile no tenía universidades. Por lo tanto, todos los profesionales van a venir desde afuera y ellos van a empezar a colocar en funcionamiento todo este entramado educacional que existe el día de hoy. Una de las personas más importantes va a ser Andrés Bello, quien provenía de Venezuela y va a estar dentro de la formación de la universidad y posteriormente también va a participar de la redacción de nuestro Código Civil, que hasta el día de hoy es considerado un ejemplo a nivel mundial sobre temática jurídica. Y un país que tenía universidades, un país que generaba conocimiento, era un país que se consideraba que estaba dentro de la esfera del mundo moderno. Es decir, si tú querías ser un país top en la época, tenías que tener una universidad, tener científicos desarrollando teorías, investigando, conociendo nuevas plantas, nuevos animales. Estas misiones científicas que se van a empezar a desarrollar del alero de la Universidad de Chile tenían dos objetivos principalmente. El primero era reconocer geográficamente el país y lograr ir construyendo una identidad nacional, lo que les decía al comienzo de la clase. Y en segundo lugar, conocer las características físicas y la riqueza que tenía el territorio chileno. Esto va a ser fundamental para lograr el desarrollo. Conocer el tipo de suelo, por ejemplo, para saber si aquí puedo cultivar papas, trigo o quizás solamente puedo cultivar pino. Por eso era importante reconocer el territorio. El día de hoy, si ustedes buscan información en el Instituto Nacional Agropecuario y en distintas páginas del gobierno, pueden incluso encontrar el tipo de suelo para cada tipo de planta o cultivo a lo largo y ancho de Chile. Hay mapeos completos y eso nos permite saber, por ejemplo, si yo quiero cultivar papas en esta zona, puedo ver esos datos y saber que en realidad ese territorio no es ideal para las papas, van a crecer, pero quizás no de tan buena forma como quizás sí lo haría el trigo en este lugar. ¿Ya? Esa es la idea de ir conociendo el territorio, saber qué zonas son aptas para ciertos cultivos o para cierta actividad productiva. Dentro de los investigadores que van a empezar a llegar a nuestro país, va a llegar Claudio Gay, quien era naturalista, es decir, estudiaba la naturaleza, plantas, animales. Él va a firmar un contrato con el Estado, ¿ya? Todas estas personas llegan financiadas por el Estado de Chile y viene a hacer un catastro, es decir, identificar lo que hay en el territorio, identificar los animales, identificar la fauna, la flora y la fauna en nuestro territorio. También va a llegar Ignacio Domeyko, que va a ser contratado por el Estado. Él se va a instalar en la ciudad de Coquimbo, en el Liceo de Coquimbo. En esta época, los liceos no solamente se dedicaban a la educación secundaria, como el día de hoy, sino que también eran como una especie, entre comillas, de universidades. También tenían carreras de carácter profesional. Por ejemplo, acá en Concepción, el Liceo Enrique Molina tenía la carrera de Derecho, y era un liceo. ¿Ya? Posteriormente, cuando ya empiecen a surgir las universidades y se empiecen a crear, se va a dejar a las universidades para el tema profesional. En esta época, como no habían universidades a lo largo y ancho de Chile, los liceos tomaban este rol de formación profesional a las futuras generaciones. Y él se va a encargar de ir descubriendo las riquezas minerales que tenía el país, identificar las zonas en las que había cobre, por ejemplo, hierro, aluminio y otros recursos que eran necesarios para el desarrollo del país. En el caso de la zona donde él va a estar ubicado, que va a ser en la región de Coquimbo, él va a encontrar ricos yacimientos de hierro y también de cobre que hasta el día de hoy se explota. También va a estar Rudolfo Philipp, quien era cirujano y naturalista. Él se dedicaba a dar clases en la Universidad de Chile, pero también organizaba jornadas de prácticas de exploración. Imagínense, ustedes estaban estudiando zoología y como actividad práctica, en lugar de ir a la Universidad de Concepción, como cuando ustedes van a la U de Conce el día de hoy, ellos iban a explorar el sur de Chile y a conocer animales nuevos, ¿no? Porque habían lugares que no habían sido explorados antes y habían animales que no se conocían. Así que imagínense la oportunidad que tenían las personas en esta época de ir descubriendo cosas nuevas. Y al día de hoy la única forma que tendríamos para hacer un trabajo similar sería que fuésemos como astronautas a Marte y empezáramos a
recolectar rocas y información de la Tierra. Eso sería similar a lo que se hacía en esta época en cuanto a conocer la flora y la fauna del país. También Darwin, que es un personaje ya más conocido, y yo creo que han escuchado hablar de él, y han trabajado con parte de su pensamiento, sobre todo en lo que es biología. Él va a estar en Chile durante 3 años, ¿ya? Y en parte las observaciones que él va a hacer en nuestro país es lo que le va a permitir a él redactar su libro El origen de la especie, que posteriormente se va a conocer como la teoría de la evolución. Él va a recorrer Chile desde la zona austral, ¿cierto? En la Tierra del Fuego, lo que el día de hoy corresponde a las cercanías de Punta Arenas, hasta la zona norte de Chile, y va a ir observando las rocas, las plantas, los animales, también viendo las características de los humanos que habitaban en esa zona. Por eso se habla de antropológica. Antropología es el estudio del ser humano, y zoológica. Él, después de su recorrido en Chile, va a después recorrer las Islas Galápagos y el resto de América Latina. Después, cuando vuelve, va a empezar a redactar su libro, y gran parte va a ser en base a lo que logró recolectar por su recorrido en Latinoamérica, incluido Chile, ¿ya? Por lo tanto, nuestro país tuvo un rol importante en cuanto al pensamiento científico que Darwin va a desarrollar más adelante. Gracias a las observaciones que él pudo hacer acá en Chile, después va a poder plantear esta teoría de la evolución. En palabras súper simples, lo que él nos decía es que las especies, a lo largo del tiempo, de acuerdo a las condiciones naturales de su entorno, se van a ir adaptando. Si estas condiciones cambian, las especies se van a adaptar. Las especies que no logren adaptarse son especies que están condenadas a su extinción. Eso después va a servir para justificar algunas cosas que vamos a ver en segundo medio, que va a permitir que, por ejemplo, en la Alemania nazi se justificara el tema de la supremacía racial. Para ellos eran una raza superior porque se habían desarrollado de mejor manera y tenían la obligación de llevar a todas las otras razas hacia ese desarrollo. Y si habían razas que consideraban inferiores, ellos tenían también la obligación de hacerlas desaparecer. Van a llevar al extremo las ideas de la evolución que nos va a plantear Darwin. Les va a permitir para justificar los crímenes que todos conocemos el día de hoy. Siguiendo con esta idea de la ocupación del territorio, de reconocer qué es lo que componía al Estado de Chile y su frontera, vamos a empezar a ver ahora la ocupación del sur de Chile. La imagen que ustedes están viendo ahora corresponde al lago Yanquihue, y de fondo está el volcán Osorno, ¿ya? Así que vamos a ver parte de lo que pasa en este territorio. Hay dos conceptos que vamos a definir antes de comenzar a ver la ocupación en el sur de Chile. Si tienen un cuaderno, les voy a sugerir que tomen nota de estos puntos, porque son dos conceptos que también están en la guía y que van a aparecer también en la evaluación formativa que tenemos ya la semana del 13 de julio. El primer concepto es la territorialización. ¿Qué significa esto? Poblar territorios deshabitados, ¿ya? Es decir, lugares donde antes no vivía nadie, donde no había un pueblo indígena, se van a instalar personas a vivir. Eso es territorialización. Cuando hablamos del proceso de desterritorialización, significa que se va a instalar población nueva en lugares donde antes vivían personas. Y esas otras personas que vivían antes se van a expulsar, ¿ya? Es decir, cuando Chile incorpora la Araucanía, gran parte de los pueblos indígenas que allá habitaban van a ser trasladados o van a ser llevados a reducciones que eran lugares en los cuales ellos podían vivir, pero se van a trasladar del territorio original y no se les va a permitir la movilidad que tenían antes. Y cuando hablamos de territorialización, significa que llega gente a vivir a un lugar en el cual no habitaba nadie, y desterritorialización es sacar de su territorio a un grupo que ya vivía ahí hace cientos de años o miles de años e instalar personas nuevas. Estos son dos conceptos básicos que ustedes van a ver y van a trabajar en la guía, ¿ya? Que les recomiendo que tomen notas sobre ello. También va a estar disponible después esta presentación para que puedan verla, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O vamos bien? Bien. ¿Bien? Sí, seguimos. Ahora vamos al tema de la ocupación de Chiloé. Después de la guerra de independencia, ¿ya? Cuando nuestro país ya en 1818 logra declararse independiente y expulsar a los españoles, va a quedar un grupo de soldados españoles en la isla de Chiloé, que van a quedar ahí resistiendo, y debido a la lejanía que tenía también con la zona central de Chile,
Estas tierras van a ser más tardías en su incorporación al territorio. Estamos hablando de que si en 1818, ¿cierto? Chile se declara independiente, ya se van los españoles de la zona central de Chile, de la zona norte, pero queda un grupo todavía en la isla de Chiloé hasta el año 1826. Es decir, ellos van a estar ahí 8 años todavía imponiendo la dominación española en esa tierra. Bien. ¿Cuándo se van a lograr expulsar finalmente estas tropas realistas que estaban ahí refugiadas? Cuando hablamos de realistas, quiere decir que eran leales al rey de España. Todo esto va a terminar de la mano de Ramón Freire, que es un penquista destacado, es decir, que es de acá, que es de Concepción, que él va a estar a cargo de una expedición militar que va a ir al territorio de Chiloé, va a pelear con las fuerzas realistas y estas se van a terminar rindiendo y van a firmar el Tratado de Tantauco, que es la rendición ya definitiva de España y la entrega de estos territorios al Estado de Chile. ¿Ya? Esto va a pasar recién 8 años después de que Chile se declaró independiente. Es decir, en cierta forma estuvimos esos 8 años todavía en guerra con España, pero con la diferencia de que ya no había actividad militar en la parte central de nuestro país, solamente estaba reducido a lo que era Chiloé. Ahora yendo más hacia el sur, vamos a ver ahora la ocupación de la ciudad de, la creación de la ciudad de Punta Arenas y la ocupación de la zona de Magallanes. Y vamos a ver por qué era importante la ocupación de este territorio. Esta es una zona estratégica, que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una imagen que les va a permitir entender por qué era tan estratégica la zona de Magallanes y los pasos para la consolidación de la presencia de Chile en este territorio. Va a ser en el año 1843, el presidente Bulnes va a ordenar que se funde un fuerte en este lugar y de esta forma establecer una presencia militar permanente. Y 6 años después, una vez que ya cierto llegaron los militares, reconocieron el territorio, 6 años después se va a fundar la ciudad de Punta Arenas. ¿Cuál es la importancia estratégica que tiene el estrecho de Magallanes? Hasta el año 1914, todo el tráfico comercial de Europa hacia la zona del Pacífico, lo voy a rayar acá encima, desde Europa a la zona del Pacífico y también a la zona de Asia. Acuérdense que la Tierra no es plana, por lo tanto, si yo sigo por esta línea roja hacia allá, voy a aparecer, ¿cierto?, en Asia. Para llegar a todos estos territorios, si ustedes venían desde Europa, sí o sí tenían que cruzar por acá, donde está el círculo rojo, por el estrecho de Magallanes. Por lo tanto, era una ruta comercial importante. Y el país que dominara el estrecho de Magallanes iba a dominar el tráfico comercial entre Europa y la zona del Pacífico. Incluso Estados Unidos, para pasar desde la zona de Nueva York, que está por este lado, hacia la zona de San Francisco, tenía que darse la vuelta por el estrecho de Magallanes. Y eso va a llevar a que en el año 1914 Estados Unidos financie la construcción del Canal de Panamá. Se los voy a marcar acá. El Canal de Panamá está ubicado, ¿cierto?, aquí, donde está Panamá, y permite cruzar desde Europa hacia la zona del Pacífico, de forma más rápida y más segura. El mar en la zona austral de Chile, en la zona de Magallanes, es muy violento. Tenemos fuertes vientos, el oleaje es espectacular, es una zona muy peligrosa. Muchos de los barcos que cruzaban terminaban encallando entre medio y hundiéndose. Y el país que controlara este estrecho, ¿cierto?, iba a controlar el comercio internacional. Por eso es que es importante. De hecho, nuestro país, en esta época, en el siglo XIX, se empieza a convertir en una de las principales potencias navales del planeta y sobre todo comerciales. ¿Ya? Y el puerto de Valparaíso, durante el siglo XIX, era, como lo dice la canción, el puerto principal del Océano Pacífico. ¿Ya? Todo lo que venía de Europa descansaba en Valparaíso y de ahí seguía su camino. El día de hoy ya el tránsito comercial por el estrecho de Magallanes es muy poco, prácticamente nulo. De vez en cuando salen barcos desde Punta Arenas hacia la isla Auckland, que están acá, que son las Malvinas, también hacia la Antártica y otras partes, pero también los barcos muy grandes, que no caen por el canal de Panamá, también atravesan por el estrecho.
pero en comparación al tráfico comercial que tiene el Canal de Panamá, es muy bajo en el Estrecho de Magallanes. De hecho, el día de hoy, los principales países que ocupan el Canal de Panamá, en primer lugar está Estados Unidos, en cuanto a cantidad de barcos que cruzan, en segundo lugar está China, y en tercer lugar está Chile. Nuestro país también es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá, principalmente en las embarcaciones comerciales de nuestro país. Así que por eso era importante en cuanto a su posición estratégica. Y también el día de hoy, tener estos territorios nos permite, ¿cierto?, extender nuestra zona de influencia hasta la Antártica. Por eso es que el día de hoy existe una zona que se reclama como Antártica chilena, porque la zona austral de Chile tiene extensión territorial hacia la Antártica. Por eso es que era también importante el territorio. Vamos a pasar al siguiente. En el caso de la zona de Yanquihue, desde el río Tolten, que es el que está marcado en el mapa con una línea roja, hacia abajo, eran territorios que todavía no estaban consolidados, donde vivían muchas comunidades huiliches, y principalmente habían familias en Osorno y en Valdivia, que eran zonas que están ya un poco más habitadas. Pero entre medio de estas ciudades era principalmente selva, bosques muy densos, mucha humedad. Si ustedes van a Valdivia el día de hoy, en Valdivia llueve todo el año prácticamente, es un lugar donde hay mucha vegetación, muchos humedales, era un lugar difícil de lograr conquistar. Y para lograr ir consolidando la presencia de chilenos y del Estado de Chile de este lugar, se van a traer extranjeros. Es lo que vamos a ver ahora. Se van a enviar como agentes de colonización Bernardo Filippi, que era hermano de Rudolfo Filippi, que nosotros vimos que está a cargo de investigación científica, y Vicente Pérez Rosales. Estas dos personas van a ser enviadas a Alemania, y ellos allá van a instalar oficinas de migración, donde reclutaban colonos para traerlos a vivir a Chile. Le ofrecían, el Estado le ofrecía tierra a estas familias, por ejemplo 50 hectáreas, pero a cambio la familia tenía que comprometerse a que las iba a trabajar y las iba a volver tierras productivas. ¿Ya? Ese era el compromiso. Y ellos seleccionaban personalmente a las familias que se venían acá. Principalmente eran familias trabajadoras, tenían que demostrar que ellos tenían ingresos allá, ¿cierto? Que tenían también conocimiento técnico para instalar industria. Y el Estado corría con todos los gastos y lo traía a Chile, porque necesitaban ir consolidando la presencia de ellos en el territorio nacional. Por eso es que el día de hoy, si ustedes van a la zona de Valdivia, del lago Yanquihue también, Puerto Vara, se nota una marcada arquitectura alemana, como la de la iglesia que está ahí, que corresponde a la iglesia en Puerto Vara. Y esto es debido a la influencia de los migrantes que llegaron acá, que también trajeron su arquitectura. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora. Estos son los temas que se trabajan en la guía de esta semana y que también van a entrar en la evaluación formativa. ¿Ya? La evaluación formativa se va a realizar la semana del 13 de julio al 17 de julio. ¿Ya? Esta semana también hay un feriado, el jueves 16 de julio es feriado por si acaso. Y si tienen alguna clase probablemente no se va a hacer. Porque como es día feriado, se tiene que un día para descansar, aprovechar estar en familia igual. Porque puede que estemos en la casa todo el día con nuestras familias, pero todos tenemos cientos de cosas que hacer, ya sea del trabajo, del colegio, universidad, todos estamos muy ocupados. Y es importante dejar tiempo para lograr compartir con las personas que vivimos. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. Lo que nosotros vimos es la materia de la guía, que se subió a la plataforma ya el día de hoy, debería estar disponible. Y ustedes van a poder retirar en el liceo desde el día de mañana, pero les recomiendo, como les decía al comienzo, que vayan el día jueves. ¿Ya? Y con mayor seguridad van a saber que va a estar ahí el material disponible. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. Algo que quieran preguntar, algo que quieran agregar. Lo escucho. Voy a dejar de compartir la pantalla.